Buenos días, el día de hoy vamos a realizar el ejercicio número 2 correspondiente a la ayudantía número 7. Este indica lo siguiente. La empresa de detergentes en la que usted trabaja está sometiendo sus procesos a una evaluación continua con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos. Como primera etapa a implementar, se desea evaluar la cantidad de tiempo perdido debido a fallas en los procesos productivos, ante lo cual se aprecia que el subsector de fraccionamiento de detergentes ha presentado un alto número de fallas. Al investigar sobre las fallas que se han presentado en el sector, se ha podido concluir que la mayoría de estas corresponden a problemas de sellado de los envases de 500 ml y que probablemente se debe a la temperatura utilizada para realizar dicho sellado. Ante esta situación, se les solicita que unos operadores realicen mediciones de la temperatura y el estado de los sellos durante 2 semanas obteniendo los siguientes valores. Y se presenta la tabla de valores. Indique si existe alguna relación entre estas variables y el tipo de relación existente. Entregue alguna recomendación. Entonces, lo importante, al igual que en los casos anteriores que hemos visto en las ayudantías pasadas, es destacar información relevante que nosotros podemos buscar para saber a qué nos estamos enfrentando, en definitiva. Entonces, si se fijan en el enunciado, más que nada se detalla el problema, pero en términos de herramientas que podamos utilizar o que necesitamos alguna dirección que tomar, no se señala mucho en cuestión. Sin embargo, en la parte final, donde básicamente se hace la pregunta, sí hay cosas relevantes. Por ejemplo, se indica que hay dos variables involucradas que yo quiero saber si existe alguna relación o no, que va a ser la relación que existe entre la temperatura y el estado de los sellos, ¿ya? Esa es como lo relevante de este enunciado. Necesito saber si que el sello esté bueno o no, depende o no de la temperatura. Necesito buscar si existe alguna relación, ¿ya? Y eso cae básicamente, de hecho, de forma explícita en la parte final del problema, donde se les pide, de hecho, directamente que determine si existe alguna relación o no de las variables, ¿ya? Esas son como la información relevante del problema. Entonces, particularmente, ¿qué se necesita para resolver esta clase de ejercicios? Bueno, el procedimiento es bastante sencillo. En primer lugar, leer el problema y extraer datos, que es lo que acabamos de realizar. Leer las preguntas. También, si se fijan, muchas veces pueden indicar directamente qué es lo que se requiere. Y sobre todo cuando ya vamos acumulando harta materia en este ramo, van a empezar a darse cuenta que no es tan evidente como qué herramienta hay que utilizar, ¿ya? Por lo tanto, a medida que vayamos avanzando y sobre todo en general, ya sea en práctica o en la vida profesional, se van a dar cuenta que los primeros dos elementos, es decir, leer el problema, extraer datos, más que nada, es súper relevante porque se les van a plantear situaciones en las cuales no necesariamente se les van a indicar las cosas que se le piden. Muchas veces va a existir una problemática y ante esa problemática yo voy a tener que pensar e imaginarme qué es lo que qué herramienta necesito utilizar para poder llegar a alguna conclusión. Ya, eso es básicamente la idea que tiene que quedar clara. Entonces, ante el contexto que a mí se me presente, yo voy a tener que identificar herramientas que necesito utilizar. Particularmente en este caso, lo que necesito saber es si existe relación entre las variables o no. Para ello vamos a calcular el R y finalmente, o sea, con el cual básicamente voy a tener un valor numérico en el cual saber si existe alguna correlación o no. Y finalmente voy a proceder a graficar, ¿ya? Y en la gráfica es súper importante porque si bien el cálculo del R me pueden entregar valores bajos que me van a indicar que no existe realmente un comportamiento de tipo lineal, no quiere decir que los datos que yo esté evaluando no tengan un comportamiento de otro tipo. ¿Ya? Eso es súper relevante en esta materia de cuando estamos viendo solamente eh, relaciones de tipo lineal. Entonces, a partir cómo se calcula este coeficiente. Bueno, esta tabla es más o menos genérica, pero yo voy a tener una serie de datos de A, mi variable A y mi variable B. Entonces, lo primero que voy a realizar para la variable A y B es calcular el promedio de A y promedio de B. Una vez que tenga el promedio de A y el promedio de B, voy a generar esta tabla, en la cual para cada valor de A le voy a restar su promedio y voy a generar esa columna hacia abajo. Y lo mismo para B, es decir, tomo el valor de B y le resto su promedio y hacia abajo. Esto va a quedar un poco más claro en Excel, pero esto es como para resumirlo. Y luego voy a generar una columna que sea el producto de las dos columnas anteriores, es decir, en la columna producto va a estar A menos el promedio de A por B menos el promedio de B, y así hacia abajo. Y finalmente voy a generar una celda C que va a ser la suma de los productos, es decir, la suma de toda esta columna.
¿Y para qué yo voy a realizar eso? Porque voy a calcular un SXY que va a ser igual a la suma de todos los productos dividido en los grados de libertad, es decir, en el número de datos menos 1. ¿Ya? Y finalmente, con eso voy a poder calcular el valor de R, que va a estar determinado por el SXY que calculé anteriormente, dividido en el producto de la desviación estándar de cada proceso, es decir, en el de A y en el de B. Ya, esto igual puede sonar un poco confuso como lo estoy presentando ahora, pero ya una vez que lo veamos en Excel debería quedar más claro. Y ejemplos, como ya les mencioné anteriormente, es súper importante graficar, porque si bien el coeficiente de correlación me puede indicar si existe una correlación de tipo lineal o no, no necesariamente la correlación que exista va a ser de tipo lineal. Por lo tanto, un bajo nivel de R no necesariamente indica que no haya una correlación de algún tipo. Un ejemplo de esto son los gráficos que, bueno, estos son los desarrollamos en la ayudantía del semestre pasado, pero los pongo aquí porque son un buen ejemplo en el cual, si se fijan en el lado izquierdo, puedo ver una correlación de tipo lineal entre la caída de presión y una potencia, por ejemplo. Pero en el lado derecho, si yo comparo la caída de presión con el caudal, sí existe una correlación, pero no de tipo lineal, ¿ya? Sino que puede ser otro tipo de correlación. Y eso es súper importante, que no lo voy a ver en forma numérica cuando yo calcule el R. ¿Ya? Por eso es importante graficar, porque yo podría obtener un valor de R súper bajo para el lado derecho, y yo decir que no existe correlación, pero eso estaría equivocado, porque, claro, no existe una correlación de tipo lineal, pero sí puede haber de otro tipo de correlaciones. ¿Ya? Ok, teniendo eso en consideración, vamos a trabajar ahora en el Excel, que en realidad este problema se desarrolla bastante rápido. Nosotros tenemos la tabla con las columnas de temperatura y la unidad defectuosa, entonces lo primero que vamos a realizar es el cálculo del promedio, utilizando la función promedio. Entonces, calculo el promedio para toda esta serie de datos y lo mismo para toda esta serie de datos. Luego calculo la desviación estándar para ambos datos, o sea, para ambas corridas, es decir, para la temperatura y para la unidad defectuosas. ¿Ya? Al igual que lo hemos hecho en la ayudantía anterior, desviación estándar de una muestra. Y luego calculo el número de datos, que va a ser básicamente el número total, que en este caso sería 15. O pueden utilizar la función contar. Ya. Luego se genera esta tabla, que es la tabla que les presentaba en el PPT. La gracia de esta tabla es que ustedes toman el valor de la temperatura, por ejemplo, y le restan el promedio. Entonces va a ser 226,6 menos 213,64. Y generan esta celda de acá. Y hacen exactamente lo mismo hacia abajo, es decir, toman el valor y le restan el promedio, toman el otro valor y le restan el promedio, y así sucesivamente. Y lo mismo para la otra o sea, para la otra variable, que sería el primer valor menos 84,26, el segundo valor menos 84,26, y así sucesivamente. Finalmente, en la tercera tabla, o sea, en la tercera columna, lo que vamos a realizar es el producto de estas dos variables. Acá le voy a quitar un poco los decimales para que quede más ordenado. Y acá igual. Entonces, lo que vamos a realizar ahora es el producto, es decir, la celda de la temperatura menos el promedio de las temperaturas por la celda de la unidad defectuosa menos la cantidad de unidades defectuosas, o sea, menos el promedio de la unidad defectuosa. O sea, al realizar este producto me entrega un nuevo valor, que en este caso es 463,10. Para el siguiente, el mismo procedimiento, esta celda por esta celda, y así sucesivamente. Finalmente, ¿qué hago con esto? Realizo una suma. La suma de todos los productos. Y este me va a entregar un valor de 19.384. ¿Para qué yo voy a utilizar ese valor? Ese valor lo voy a utilizar acá abajo, que va a ser en el cálculo de la covarianza. La covarianza, en este caso, yo la puedo calcular como la suma total de mis productos que yo realicé, dividido en la cantidad de datos menos 1. ¿Ya? Es decir, en los grados de libertad, que sería en este caso 15 menos 1. Acá lo hice contando los datos de acá, pero perfectamente podría haber utilizado el número de datos que calculé anteriormente y restarle 1. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Ya, y con eso obtengo la covarianza. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo el coeficiente de correlación? Y el coeficiente de correlación yo lo voy a obtener de la siguiente forma. Voy a tomar la covarianza y la voy a ir en el producto de las desviaciones estándar de cada variable, es decir, de la temperatura y de la unidad defectuosa diaria. Entonces,
al tomar la covarianza y dividirla por el producto de la desviación estándar de cada variable, obtengo un coeficiente de correlación de 0,92, el cual es bastante elevado, por lo cual me indica que probablemente hay una correlación de tipo lineal. Ahora bien, ¿qué tan lineal puede ser o qué tipo de correlación, qué otro tipo de correlación podría haber? Eso tengo que verlo en el gráfico, ¿ya? Entonces lo que hago es graficar la unidad defectuosa versus la temperatura. Entonces, al realizar esta gráfica de unidad defectuosa versus temperatura, lo que hago es lanzar una línea de tendencia lineal. Es decir, me voy a clic derecho, agregar línea de tendencia, y le pongo lineal y que me indique la ecuación en el gráfico y que presente el R cuadrado en el gráfico, ¿ya? Utilizando ese procedimiento, obtengo este gráfico. Y en este gráfico yo puedo observar que si bien los puntos no están perfectamente representados por la línea de tendencia lineal, sí puedo observar una cierta relación aproximadamente lineal entre la temperatura y las unidades defectuosas, ¿ya? Ahora bien, podrían existir otros tipos de relaciones. Para eso va a ser necesario generar análisis más exhaustivos que probablemente, o sea, que de hecho los vamos a ver más adelante con otro tipo de modelos, ¿ya? Pero por ejemplo, otro modelo podría ser una curva que venga hacia abajo y luego suba. Y de hecho esa se ajustaría bastante bien. Pero en definitiva, y como una primera aproximación, sí podemos ver una correlación de tipo lineal en el cual se esperaría que a mayores temperaturas existan mayores cantidad de unidades defectuosas. ¿Ya? Existe esa cierta tendencia. Entonces, una de las posibles recomendaciones que podrían hacerse ante este caso sería trabajar a temperaturas inferiores para los sellados, aproximadamente entre 190 y 210. ¿Ya? Pero como les digo, para determinar si existe una relación más concreta, resulta necesario hacer más análisis que más adelante lo vamos a ver en el ramo, ¿ya? Esto es una primera aproximación de correlación, en este caso de tipo lineal. Igual, de cualquier forma, si tienen alguna duda con el procedimiento o cualquier cosa de la materia, o incluso ayudantías pasadas, pueden consultarnos el día martes cuando tengamos horario de consulta, perfectamente lo pueden hacer a través de correo. Ya, y con la le vamos a estar atentos a eso. Bueno, espero que se haya entendido todo y muchas gracias.